función entre ciertos valores y eso nos daba la probabilidad. Y en el caso discreto calculábamos una sumatoria de la función de probabilidad puntual, ¿no? Entre dos valores. ¿Hasta ahí vamos? ¿Y cómo interpretábamos a esa probabilidad? ¿Facundo? ¿Me decía a mí, profe, o otro Facundo? No, a vos. Bien, ¿cuál sería la pregunta? Perdón. ¿Cómo interpretamos la probabilidad en el material de trabajo 3? La verdad es que no recuerdo, me tendría que poner a releerlo y para poder darte una respuesta bien concreta, digamos. Bueno, anda buscando y a ver, le preguntamos a otro compañero, pero anda buscando, fíjate, volvamos al material de trabajo 3, porque esto es importante. Sofía, Yo, profe, no sé si está bien, pero lo interpretaba como el porcentaje que había. O sea, yo no sé, un ejemplo era que el por ejemplo, la longitud de las barras, ¿sí? La probabilidad de que una barra esté entre dos valores. bueno, sería no sé, un porcentaje X de que los rollos, desde que las barras estén entre esos dos valores. Claro, es una proporción poblacional, un porcentaje poblacional. Como dice Sofía, el porcentaje de que las barras de la producción, el porcentaje de las barras de la producción que están entre esos valores. Así veíamos a la probabilidad, ¿sí? Bien, Sofía. Ahora, lo que vamos a ver es que la probabilidad tiene otra interpretación. Y esa interpretación es como chance. La probabilidad se puede interpretar como proporción poblacional o porcentaje o como chance. Entonces, la probabilidad también es la chance de que una barra, siguiendo el ejemplo de la barra, la chance de que una barra mida o tenga una longitud entre dos valores, ¿sí? Cuando selecciono una barra. Entonces, cuando yo selecciono una barra, ¿cuál es la chance de que esa barra esté entre 200, tenga una longitud entre 2,49 y 2,50? Cuando yo quiero calcular esas chances, ahí también calculo probabilidades. ¿Se entiende? Sí, profe. Para definir eso, para ver a la probabilidad como una chance, tengo que definir algunos conceptos que son nuevos. Y acá no vamos a trabajar solo con variables cuantitativas, también vamos a trabajar con variables cualitativas. Entonces, de lo que vimos en el material de trabajo 3, que introducimos ese concepto de probabilidad, ahora, en este material de trabajo 4, le damos otra interpretación, ¿sí? Le damos otra interpretación, como esto. Si selecciono una barra al azar de la producción, ¿cuál es la chance que su longitud sea menor a 249 milímetros, por ejemplo? Entonces, a esa probabilidad que teníamos en el material de trabajo 3, le vamos a dar en este material 4 otra interpretación y vamos a introducir ciertos conceptos para que podamos calcular probabilidad para cualquier tipo de variable, no solo para las continuas, para las cuantitativas, sino para las cualitativas también. ¿Estamos, qué es lo nuevo que vamos a ver acá? Entonces, seguimos por ese camino
pero un poquito más. Introducimos ciertos conceptos para ver a la probabilidad como chance y para darle la oportunidad de calcular probabilidades a las variables cualitativas. ¿Sí? Entonces, le voy a pedir que lean el material de trabajo 3, que le hagan una lectura hasta la página 166, pero hasta acá, hasta este pedacito. ¿Sí? Son 4 páginas, 3, 4 páginas. Bueno, hagan esa lectura, les doy 10 minutos y nos volvemos a reencontrar para poder explicarles y hablarlo todos juntos. Bueno, ¿estamos? ¿Pudieron? Sí, profe. Bueno, Sí. la primera idea que se presenta, el primer concepto que se presenta, ¿cuál es? El experimento aleatorio. El experimento aleatorio. ¿Qué es un experimento aleatorio? ¿Cómo se define el experimento aleatorio? Es elegir una unidad al azar de una población determinada y observar una variable. Ah, sí, perfecto. Son esos 2 pasos. ¿Sí? Selecciono una unidad al azar de la población y le mido una variable de interés. ¿Sí? Son esas 2 acciones. Esas 2 acciones se define así el experimento aleatorio. Es no determinista, tiene algunas características. Esta es una, la que es no determinista. Quiere decir que no se puede a priori saber el resultado que va a salir, o sea, cuál va a ser el dato que tengo cuando mido la variable a esa unidad, qué valor va a tomar, no lo sé. Sí se puede establecer el conjunto de los resultados posibles, ¿sí? Yo sé, por ejemplo, que si mido la longitud en una barra, me va a salir un valor mayor a 0, ¿sí? Entonces el intervalo, los posibles resultados va a ser de 0 a infinito. Si yo, no sé, selecciono una familia y veo cuántos hijos tienen, no puedo saber a priori qué resultado voy a tener, pero sí voy a saber el conjunto de resultados posibles. Esa familia puede tener 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, no puede tener menos 1 hijo, no. 1,5 hijos, no. Si, por ejemplo, saco una barra, por ejemplo, selecciono una persona del supermercado y miro con qué medio de pago pagó, de antemano no lo voy a saber, pero sí puedo saber si los resultados posibles, pagó con tarjeta, de crédito, de débito, en efectivo, con aplicación, ¿sí? Usando, perdón, billetera virtual. Bueno. Y otra característica es que se puede repetir una gran cantidad de veces en las mismas condiciones. Yo puedo sacar sucesivas barras, por ejemplo, y medirle la misma variable. Entonces puedo repetir esas 2 acciones, las puedo repetir sucesivas veces. Acá hay un ejemplo, les puse experimento aleatorio, este es el que está uno de los que está en el apunte. Seleccionar una cualquiera de las placas, no sé, escribí cualquier cosa. Seleccionar una placa cualquiera de la producción
de una producción y observar su estado. ¿Sí? El estado de esa placa puede ser bueno, regular o malo. Esta variable que estoy midiendo, ¿de qué tipo sería? Cualitativa nominal. Cualitativa o ordinal, ordinal. Se pueden ordenar las categorías, ¿no? Sí. Bien. Entonces ven cómo acá entran las variables cualitativas, que en el material de trabajo 3 no las teníamos en cuenta. Después otro concepto asociado al experimento aleatorio es el espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral? Es el conjunto de todos los resultados posibles para ese experimento aleatorio. ¿Sí? Todos los resultados posibles que puede tomar esa variable. Si hacemos el paralelo entre variable aleatoria, ¿qué sería el recorrido de esa variable aleatoria? Todos los valores que puede tomar esa variable. Tiene dos características principales, que siempre ocurre alguno de esos resultados posibles, ¿sí? Cuando yo selecciono una barra es buena, regular o malo. O sea, alguno de esos tres es. Una de esas tres categorías o niveles es. Y esos resultados son mutuamente excluyentes. Quiere decir que si pasa uno, no puede pasar el otro. Si la barra es buena, no puede ser mala. Si es mala, no puede ser regular. Si el cliente pagó con tarjeta de débito, esa compra no puede pagar con efectivo. ¿Sí? Bien. Profe, una duda con eso. Si, por ejemplo, nosotros hacemos el experimento con, no sé, 10 placas y las 10 son buenas o regulares, ¿no podríamos contar dentro del espacio muestral malo porque no ocurrió al hacer el experimento, o sí porque sabemos que es uno de los valores que puede tomar? No, sí, porque sabemos que es uno de los valores que podemos tomar. O sea, acá todavía no hicimos ni el experimento, no hicimos el experimento, no lo ejecutamos. Este es como el planteo del problema. Nosotros acá estamos planteando cuál va a ser el experimento y cuál va a ser su espacio muestral. ¿Sí? No lo hicimos todavía. Entonces yo no sé si saqué 10 placas y me salió todas, son todas buenas. Eso no me modifica el espacio muestral, ¿sí? Ok. Por ejemplo, la longitud de la placa, nosotros decimos que vamos a decir que el espacio muestral es el intervalo de 0 más infinito. Pero bueno, sí, la longitud de la barra no va a poder ser, si están todos los valores cercanos a 250 milímetros, ya sabemos que no va a ser 2000 milímetros. ¿Sí? Pero acá estamos pensando en los valores posibles, sino los que después finalmente salgan. Acá todavía no hicimos el experimento aleatorio. Si quieren verlo como un paralelo, es como si fuera el planteo del problema. Todavía no saqué los datos. Todavía no realice el experimento aleatorio. Asociado a eso, a esos dos conceptos, va a estar el concepto de suceso, que va a expresar una condición que el resultado del experimento puede verificar o no. Un suceso se identifica como un subconjunto del espacio muestral. Entonces, el suceso es un subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, podemos llamar, los sucesos siempre se nombran con las primeras letras del abecedario en mayúscula. El suceso B puede ser, como es un conjunto, lo ponemos entre llaves, puede ser los resultados regular malo. Entonces el suceso B va a estar formado por los resultados regular malo. ¿Sí? Entonces, cada vez que se realice el experimento aleatorio, se puede verificar o no. Si la barra, cuando yo la saqué, salió buena,
Entonces, el suceso B no se verificó. Si la barra, cuando yo la saqué, el resultado fue que la calidad era regular, el suceso B sí se verificó. ¿A qué llamamos suceso elemental? Al que esté compuesto, al suceso que esté compuesto por un único elemento. Por ejemplo, el suceso A lo podemos definir como bueno, que la barra sea buena. El suceso seguro es el que ocurre siempre. Entonces, el que ocurra siempre va a tener que estar formado por todos los resultados posibles. ¿Y quién es el conjunto que tiene todos los resultados posibles? El espacio muestral. Entonces, el suceso seguro va a ser siempre el espacio muestral. El suceso imposible es el que no ocurre nunca. Entonces, ¿qué va a estar asociado a ese suceso imposible? Al conjunto vacío. ¿Sí? El suceso complemento va a ser el que está formado por todos los elementos del espacio muestral que no pertenecen al suceso A. Y se escribe A rayita. Yo no tenía la forma de hacer la rayita. A ver si... Esta me la deja hacer acá abajo. A ver. Bueno. A complemento es A rayita. Esperen que se la voy a escribir en un jam. El suceso complemento de A es A raya, como si fuera un promedio, pero no se equivoquen que no es el promedio. Es el complemento. Por eso en los sucesos usamos las primeras letras del abecedario. Recuerden que para las variables aleatorias usábamos las últimas letras del abecedario. Esto sí sería un promedio. Esto es el complemento. Y el complemento en algunos libros lo pueden encontrar así. A, C. A complemento. ¿Estamos con eso? Entonces, si yo tengo el suceso A, que es bueno, que está formado por el resultado bueno, A complemento, ¿qué va a ser? Le pongo a ver si le pongo la C, porque no lo quiero dejar así para que no se preste a confusión. Ay, no, subine, si no, espere. Superé. El suceso A complemento va a ser igual al suceso B, ¿sí? Que está formado por los resultados regular y malo. Entonces, acá tenemos algunos sucesos especiales que son el suceso elemental, el seguro, el imposible y el complemento. Entonces, hasta ahí definimos tres conceptos: experimento aleatorio, espacio muestral y suceso. Ahora, lo que vamos a hacer, que esto yo un poco se los deslicé con los ejemplos, es, bueno, esto que nosotros aprendimos en el material de trabajo 3, que definíamos a una variable cuantitativa como variable aleatoria. ¿Qué paralelo podemos hacer entre variable aleatoria y estos tres conceptos que estamos aprendiendo, no? Entonces, si yo defino una variable aleatoria I, asociada a un experimento aleatorio, o sea, cuando yo realizo el experimento aleatorio, saco una unidad de la población y le mido una variable aleatoria. Quiere decir que le mido una variable cuantitativa. Entonces, como les decía recién, el espacio muestral va a ser el recorrido de esa variable aleatoria, ¿sí? Y los sucesos van a venir dados por
algunos resultados o parte del recorrido de esa variable aleatoria. Ejemplo, si la variable aleatoria es longitud de una barra de acero, el experimento aleatorio va a ser seleccionar una barra de la producción y medir su longitud, y el espacio muestral va a ser los reales positivos. ¿Sí? Algunos sucesos que voy a poder definir. Por ejemplo, uno que puede ser de interés es el suceso A. ¿Por qué lo definí en este intervalo? ¿Recuerdan? Porque estas eran las especificaciones. Entonces me puede interesar el suceso A. Me pueden interesar las barras cuya longitud esté entre 249,4 y 250,6. Otro suceso, por ejemplo, el B, en donde las barras estén entre 250,6 y más infinito. ¿Sí? Ese sería como el paralelo entre estos tres conceptos y el de variable aleatoria. Podemos definir otros sucesos que se obtienen a partir de dos sucesos del mismo espacio muestral, por ejemplo, el suceso de unión, que va a estar formado por todos los elementos de S. El espacio muestral se significa con S, en general, con S. El suceso de unión está formado por todos los elementos del espacio muestral que pertenecen a B o a ambos. Entonces, yo definí A como bueno, B como regular y malo. Si yo uno los resultados, los elementos de esos dos conjuntos, ¿qué tengo? El suceso unión, que va a estar formado por los resultados bueno, malo, regular y malo. Bueno, acá justo me dio el espacio muestral. El suceso de intersección va a estar formado por todos los elementos del espacio muestral que pertenecen a ambos conjuntos, ¿sí? O a ambos sucesos. Recuerden que los sucesos son conjuntos. A intersección B, o sea, A era bueno, B era regular malo. ¿Cuáles son los elementos que comparten esos conjuntos? Ninguno. Entonces, A intersección B, el conjunto vacío, el suceso imposible. Sucesos mutuamente excluyentes. Dos sucesos van a ser mutuamente excluyentes si no tienen resultados en común. ¿Sí? Por ejemplo, A y B son sucesos mutuamente excluyentes porque no tienen ningún resultado en común. Y en consecuencia, su intersección va a ser el conjunto vacío, el suceso imposible. Miren estos diagramas de Venn, ustedes habrán dado la teoría de conjuntos. Estos diagramas de Venn, este primero muestra el suceso unión, ¿sí? Donde se pinta, donde está marcado o resaltado los elementos de A, los de B y los que pertenecen a ambos. El suceso intersección son los elementos que comparten A y B, y A y B son mutuamente excluyentes cuando no comparten ningún elemento. Entonces estos tres diagramas de Venn muestran los sucesos que recién mencionamos. ¿Hasta ahí vamos? Esto es como un poco repasar también la teoría de conjuntos. Se desprende de la teoría de conjuntos. Y llegamos a la frutilla de la torta. Porque acá lo que nosotros en realidad nos definimos sucesos, porque lo que nos va a interesar es calcular la probabilidad de un suceso. Entonces, la probabilidad de un suceso es medida de la chance o posibilidad de que este suceso se verifique o ocurra
en una realización particular del experimento. Suele decirse que la probabilidad cuantifica o mide la incertidumbre respecto de que ocurra un suceso al realizar el experimento aleatorio. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de un suceso es la chance, la posibilidad de que este suceso ocurra cuando se realiza el experimento aleatorio. Por ejemplo, si el experimento aleatorio fuera seleccionar un día y ver si llueve o no. Entonces, el espacio muestral es llueve o no llueve. ¿Sí? Nosotros podemos querer saber si definimos un suceso A como que llueva, ¿cuál es la probabilidad de que llueva? Y ahí estamos trabajando con una variable cualitativa. Entonces estamos teniendo la oportunidad de calcular probabilidades para variables cualitativas. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Fíjense que a partir de este punto 431 comenta cómo, porque ahora la pregunta del millón es, bueno, en el material de trabajo 3 calculábamos probabilidades a partir de las distribuciones de probabilidad. ¿Y ahora cómo hacemos? ¿A partir de qué? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo calculamos las probabilidades? Ya sabemos que es un parámetro, que lo vamos a interpretar como chance de que ocurra un suceso cada vez que realizo el experimento aleatorio. Pero ¿cómo calculo la probabilidad? Entonces, acá comentan algunas formas en la página 166. Me gustaría que ustedes la lean. Es la 166 hasta la 170, para que lean los axiomas también, hasta la 170. ¿Sí? Lean esas páginas y después lo charlamos entre todos. A ver, ¿cómo finalmente calculo las probabilidades? Una opción ya sabemos, es si es una variable cuantitativa y tengo la función, la distribución de probabilidades, uso eso. Ahora, si es cualitativa y si no tengo la distribución de probabilidades, ¿cómo hago? Bueno, lean esas páginas que ahí les dice. Les dejo 10 minutitos. ¿Entendieron lo que tienen que hacer? Hay que leer. Sí, así es. De la 166 a la 170. ¿Cómo calculo las probabilidades? O sea, lo principal es que yo tengo un espacio muestral que es finito. Sí. Ahora lo voy a poner acá para que quede, porque eso es lo principal. Creo que en algún lado del apunte lo dice. Primero tengo que tener un espacio muestral finito, o sea, los resultados posibles de esa variable tienen que ser finito. Sea una variable. Por eso es medio difícil de pensar en una variable continua. A lo sumo puede ser discreta o cualitativa. O sea, estoy pensando más que nada en la variable cualitativa. Los resultados posibles son los distintos niveles de esa variable cualitativa. Entonces, el espacio muestral tiene que ser finito. Y además, esos resultados, esos elementos del espacio muestral tienen que ser equiprobables. ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo clásico es el dado. Tiro un dado y veo qué número salió en la cara de arriba.
los resultados posibles, por ejemplo, bueno, eso sería una variable discreta, es 1, 2, 3, 4, 5 o 6, ¿sí? El espacio muestral es finito. Y si el lado está equilibrado, yo voy a pensar que esos 6 resultados tienen la misma probabilidad. Entonces, si defino el suceso que el resultado sea par, o sea, ese conjunto va a estar dado por los valores 2, 4 y 6. ¿Cómo calculo la probabilidad de que el resultado sea par? El número de resultados favorables sobre el número de casos posibles. 3 sobre 6 me da 1/2. Entonces, la probabilidad que sea par es 1/2. ¿Sí? ¿Se puede expresar en porcentaje eso? La probabilidad se puede interpretar como porcentaje, pero no es un porcentaje, es una proporción. Proporción. Siempre recuerden que la probabilidad es un número entre 0 y 1. Yo no puedo decir que la probabilidad es 55, porque no es un valor entre 0 y 1. Lo puedo interpretar en porcentaje, eso es otra cosa. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es una posibilidad, pero el espacio muestral tiene que ser finito y los elementos tienen que ser X probable. Y eso es muy difícil que ocurra, ¿no? Entonces, bueno, esta es una posibilidad, pero no es de las más usadas. Después hay otra posibilidad para calcular probabilidades, es conociendo la ley de probabilidad. Entonces, para variables cuantitativas, ¿a qué se refiere eso? Para variables cuantitativas, si conozco la distribución de probabilidad de esa variable aleatoria. Recuerden que las variables cuantitativas la pasamos a llamar variable aleatoria. Entonces, si conocemos la distribución de probabilidad, podemos calcular probabilidades. ¿Eso qué es lo que hacíamos acá? ¿Esto qué es? Se lo voy a poner acá. Material de trabajo 3. ¿Sí? Esto es lo que hacemos lo que vimos en el material de trabajo 3. Ahora, si es una variable cualitativa, yo también puedo conocer la distribución, pero no de frecuencias relativas. Yo puedo conocer la distribución de frecuencia relativa. Acá hay un ejemplo. Acá hay un ejemplo para variable discreta. Yo conozco la distribución de su frecuencia relativa o su distribución de probabilidades. Esto lo vimos también en materia de trabajo 3, porque una variable discreta. Entonces, si el número de efectos por placa puede tomar valores entre de 0 a más infinito, la probabilidad que hayas, la probabilidad puntual, esta sería la función de probabilidad puntual vista en materia de trabajo 3 para la variable número de efectos por placa. Entonces, para calcular probabilidades, ¿qué hago? Uso la sumatoria. Esperen que les voy a abrir un jam. Si yo tengo una variable, calidad de una barra, ¿sí? Perdonen la desprolijidad, pero... Y acá tengo las frecuencias relativas. Calidad de una barra. Dijimos que puede ser
buena. Regular. O mala. Yo acá, esta, que es una variable, creo que así se lo escribo con esto, es una variable cualitativa, ¿sí? Si yo para cada uno de los niveles de la variable cualitativa tengo la frecuencia relativa, por ejemplo, la frecuencia con que se da una barra buena, vamos a suponer que es 0,9. La frecuencia de que una barra sea regular es 0,07. Y que sea mala, 0,03. ¿Sí? Este es el caso que me está diciendo acá. Tengo una variable cualitativa y tengo su ley de probabilidad. Tengo su distribución de frecuencia relativa para esa variable categórica. ¿Sí? Entonces, si yo defino el suceso B, ¿ustedes recuerdan cómo definí el suceso B? Que la barra sea regular o mala. ¿Cuál es la probabilidad de ese suceso B? ¿Cómo lo voy a calcular? Usando la distribución de la frecuencia relativa, la ley de probabilidades. Voy a hacer 0,07 más 0,03. Y eso me va a dar 0,1. Entonces, si bien no es una variable cuantitativa, yo para esta variable cualitativa, para cada uno de sus niveles, tengo la frecuencia relativa poblacional. Tengo que tener la frecuencia relativa poblacional. Entonces, con eso puedo calcular la probabilidad de cualquier suceso. ¿Sí? Esta es la más usada. Esta es una de las más usadas. Cuando yo tengo la ley de probabilidad. ¿Qué quiere decir? Para los valores de la variable tengo cuál es su probabilidad o su frecuencia relativa, poblacional. ¿Hasta ahí vamos? Y después está el tercer caso. Estudiando las frecuencias relativas, pero al repetir muchas veces el experimento. Vamos a suponer que no tenemos lo de arriba, no tenemos la ley de probabilidades. Entonces lo que nos queda es sacar, por ejemplo, en el caso de las barras, sacar muchas barras y ver los resultados posibles, ¿sí? Y anotar esos resultados posibles. Y la probabilidad de cualquier suceso va a ser el límite, ¿sí? La probabilidad de cualquier suceso van a ser, otra vez, los resultados posibles sobre los resultados probables. Pero cuando yo saco, por eso el límite, cuando yo repito muchas veces el experimento. Vamos a suponer que yo, esto que recién les dije, que la proporción o la frecuencia relativa de una barra sea buena, regular o mala, no la sé. ¿Qué me queda hacer? Sacar muchas barras de la producción y ver cuántas son buenas, cuántas son regulares y cuántas son malas. Sacar muchas barras, a lo mejor saco 10.000. ¿Sí? Saco 10.000. Bueno, ¿cuántas fueron buenas? 9.000. ¿Cuántas fueron regulares? 700. ¿Cuántas fueron malas? 300.
Entonces me formo esta, pero sacando datos. No conozco el modelo, ¿sí? No conozco el modelo. Por experiencia no conozco, no lo sé. Entonces lo que me queda es sacar datos, repetir el experimento muchas veces, hasta que use esa propiedad que mencionamos en el material de trabajo 3, la estabilidad de las frecuencias relativas. ¿Sí? No me queda otra. ¿Se entendieron las 3 formas de calcular probabilidades? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Axiomas. La probabilidad va a ser siempre un número mayor o igual a 0. No importa el suceso, para cualquier suceso A. La probabilidad del espacio muestral de todos los resultados posibles va a ser igual a 1. Y si A y B son sucesos mutuamente excluyentes que no comparten elementos, por ejemplo el A y el B que estuvimos viendo recién, que la barra sea buena era el suceso A y el suceso B que la barra sea regular o mala. A y B son mutuamente excluyentes. Si no comparten elementos, la unión, la probabilidad de la unión, la puedo obtener como la suma de las probabilidades de esos sucesos. Solamente si esos sucesos son mutuamente excluyentes. La probabilidad de la unión va a ser la suma de las probabilidades de los sucesos solamente cuando los sucesos sean mutuamente excluyentes. ¿Sí? Esos son los 3 axiomas. Se deduce de esos axiomas que la probabilidad del complemento, ¿sí? La probabilidad del complemento siempre es 1 menos la probabilidad de ese suceso, o dicho al revés, la probabilidad del suceso es igual a 1 menos la probabilidad del complemento. Y la probabilidad de la unión para cualquier suceso A y B va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de su intersección. ¿Qué pasa? Si los sucesos son mutuamente excluyentes, dijimos que A intersección B es el conjunto vacío. Y la probabilidad del conjunto vacío es 0. ¿Sí? Es 0. Por eso la probabilidad de la unión en 2 sucesos que son mutuamente excluyentes es la suma de las probabilidades de esos sucesos. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bueno, entonces, para repasar un poco lo de hoy y voy a hacer algunas aclaraciones. Nosotros acá lo importante de este material de trabajo 4 es una continuación del material de trabajo 3, pero nosotros acá vamos a interpretar a la probabilidad como una chance. Y además queremos también calcular probabilidades de variables cualitativas. Para ello, lo que hicimos fue pasarnos a la teoría de conjuntos, en donde definimos los conceptos de experimento aleatorio, espacio muestral y suceso. ¿Sí? Hicimos el paralelo de variable aleatoria con esos conceptos. Esto de variable aleatoria, visto en el material de trabajo 3, hicimos el paralelo con estos sucesos, porque el material 3 está contenido en este material de trabajo 4. ¿Se dan cuenta? Además de definir algunos sucesos, definimos otros sucesos, pero que se obtienen a partir de 2 sucesos del espacio muestral, del mismo espacio muestral. Vimos el suceso unión, intersección y cuando 2 sucesos son mutuamente excluyentes.
Pegado a eso vino lo que a nosotros nos interesaba, la probabilidad de un suceso, que es un número, recuerden siempre que está entre 0 y 1. Y se puede ver como la medida de la chance o posibilidad de que un suceso se verifique cuando se realiza un experimento aleatorio. ¿Cómo se calcula? Bueno, si tengo un espacio muestral que es finito y todos los elementos son equiprobables, entonces la probabilidad de cualquier suceso la voy a calcular como el número de resultados favorables sobre el número de resultados posibles. Otra posibilidad para calcular probabilidades, bueno, conociendo la ley de probabilidad. Si es una variable cuantitativa, la ley de probabilidad es la distribución de probabilidades. Si es una variable cualitativa, es la distribución de probabilidades o de frecuencias relativas para esa variable cualitativa o categórica. Distribución de frecuencias relativas o probabilidades, vamos a poner. De la variable categórica, bueno, en la población, se sobreentiende. Ahora, si no conozco, si no le puedo asociar una ley de probabilidades, una distribución de frecuencias relativas, la única que me queda es sacar datos, ¿sí? Pero esa muestra va a tener que ser lo suficientemente grande para que pueda aplicar esto de que las frecuencias relativas, cuando la muestra es suficientemente grande, se empieza a estabilizar. Entonces voy a tener que sacar una gran cantidad de unidades, medirle la variable y ahí voy a ver cuál es la frecuencia relativa para cada posible valor de la variable. Con esa información voy a calcular probabilidades de sucesos. Después están los axiomas, que nunca hay que olvidarlo, que bueno, la probabilidad siempre tiene que ser un valor mayor o igual a 0 para cualquier suceso A. La probabilidad de espacio muestral siempre va a ser igual a 1. Y si A y B son mutuamente excluyentes, su unión, la probabilidad de su unión la puedo calcular como la suma de las probabilidades. Y después hablábamos de estas dos, de las probabilidades, estas dos probabilidades que se desprenden de esos axiomas. Eso es lo que vimos hoy en este material de trabajo 4. Esta sección 4.4 en probabilidad estadística de los no industriales no lo vemos. Probabilidad condicional no la vemos, ¿sí? Entonces, la sección 4.4, esa pongan que no la tienen que estudiar. La sección 4.5 tampoco, el teorema de probabilidad total y de Bayes, porque ahí tengo dos variables y nosotros en este curso vemos una sola variable. ¿Sí? Entonces, sección 4.4 y 4.5, acá les puse, se los mencioné, no entran. Van a poder resolver las actividades hasta las 7 inclusive y después de la 16 van a hacer estos ítems. Entonces, el día miércoles van a hacer actividades. Ustedes ya pueden ir trabajando en ello. Pueden hacer las actividades de la 1 a la 7 inclusive. Las otras no las hace y la 16 sí. Los ítems que indicamos lo pueden hacer. El resto de las actividades corresponden a la sección 4.4 y 4.5 que nosotros no vemos.
en este curso. Profe, de la actividad 16, ¿qué ítems? Acá se lo escribí. Listo, listo. A, B, C, D y E. ¿Sí? Para que no nos olvidemos. Este ratito que nos queda, me gustaría que de la actividad 1, que presentan 3 situaciones, puedan hacer los ítems A, B y C. ¿Sí? Les doy 10 minutos, si quieren hacerlo con algún compañero o con el grupo que vienen trabajando, pueden hacer una reunión paralela de Meet, les doy, o hacerlo individual como prefieran, y vamos a hacer la actividad número 1. ¿Sí? Bueno, entonces les dejo un rato para que hagamos esa actividad y después la vemos todos juntos. Se pone así, cardinal S, para indicar cuántos elementos tiene ese conjunto. En este caso tiene 3. Evaluar su condición. ¿Qué tipo de variable es? Cualitativa. Variable cualitativa nominal. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿la población cuál sería? Ahí pide la... Acá hemos escrito lo que vimos hoy. Acá la variable. Vamos a escribirla así. Ay, no, acá. La variable sería... Esperen, me está haciendo renegar. Acá. Variable es, la defino, es la condición de una pieza. La población, ¿cuál sería? Yo como población puse las infinitas piezas fabricadas por la empresa. Todas las piezas de la producción. Y la variable puse cumplimiento de las especificaciones fijadas. ¿Está mal, profe? Lo que pasa es que el cumplimiento de las especificaciones fijadas te quedas en cumplir o no cumplir. Puede ser el cumplimiento de las especificaciones fijadas y su recuperación, ¿sí? Porque hay un pasito más después. Listo. Entonces, bueno, acá el experimento aleatorio ya lo hicimos, el espacio muestral también. Define a partir de la observación de los elementos del espacio muestral 2 sucesos. ¿Qué sucesos podríamos definir? Por ejemplo, el suceso A siempre con mayúscula, puede estar formado por el elemento cumple, ¿no? Recuerden que también los sucesos se pueden escribir como conjuntos o también como proposiciones. Entonces podemos escribir que la pieza cumpla con, y entre comillas, con la especificación. O con las especificaciones. Y lo ponemos entre comillas. Los elementos entre llaves, y si vamos a escribir ese mismo suceso como una proposición, lo ponemos entre comillas. ¿Sí? Bueno, entonces para la situación 1 sería de esa forma. Les dejo de tarea que ustedes terminen
Así retoman con la profesora Julieta el día miércoles la situación 2 y la situación 3. ¿Sí? Avancen en los ejercicios con su grupo o con algún compañero para que les quede cerrado, porque una vez que terminamos el material de trabajo 5, ya ahí viene el parcial. Está bien, falta un mes todavía, pero traten de llevarla al día. Yo voy a ver esta semana, les voy a tratar de subir el material de trabajo 5, así ya el lunes, cuando lo empecemos a dar, lo tienen. Bueno, entonces por hoy vamos a dejar acá, porque fueron, muchos conceptos nuevos. Repasen, lean todo otra vez el material de trabajo, recuerden las secciones que no van, y conmigo nos vemos el miércoles, a lo mejor voy, y si no, nos vemos el día lunes. Listo, profe, gracias. Que tengan buena semana. Buenísimo, profe. Nos vemos. Chao. Igualmente, Chao, profe, hasta luego. adiós. Profe.